Ahora sí. Tenés que apagar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Bueno, genial, gracias. Buenas tardes a todos. La verdad que sí, estamos acá con el equipo invadiendo la casa de Internet. Pero bueno, es un placer estar acá con todos ustedes y poder presentar este panel. Y bueno, como primer panelista tenemos a Óscar González. Bienvenido, Óscar. Óscar es ingeniero en sistemas, apasionado por la ciberseguridad y especialista en temas de uso seguro de Internet. Desde el 2014 ha brindado talleres, charlas, conferencias y seminarios en colegios, universidades y ONGs en Nicaragua. Es miembro del capítulo de Nicaragua de Internet Society y es ex becario de la South School of Internet Governance de Argentina. Así que bueno, Óscar, te doy la palabra. Adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No sé si escucho un retorno. Se te escucha bien. Ok. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Ahorita voy a proceder entonces a compartir mi pantalla. Perfecto. Ok. Ok. Bien. Es un placer compartir este evento con tan distinguidos participantes. Imaginémonos por un momento las múltiples cantidades de información que tenemos o que hay intercambiándose en este momento en todo el ciberespacio. Es decir, desde nuestras comunicaciones más íntimas hasta los datos financieros y comerciales más valiosos. En este panorama es necesario proteger todos estos datos de miradas indiscretas y de posibles amenazas, y es algo que se vuelve más imperativo, y es aquí donde entra en juego el cifrado de datos. Bien, el cifrado en sí, en su esencia, es el guardián de la privacidad digital en un proceso, o sea, es un proceso mediante el cual nosotros estamos convirtiendo la información comprensible en todo un enigma ilegible, que solo puede ser descifrado por aquellos con la clave correcta. Esto en el entorno digital es muy importante y es fundamental en la preservación de la confidencialidad y la seguridad en el mundo actual en el cual vivimos, donde todo está interconectado. La importancia radica en la protección de nuestros datos. Datos sensibles como, por ejemplo, las claves bancarias, los datos personales, los mensajes, incluso el disco duro de nuestras computadoras. Todos esos archivos que nosotros tenemos almacenados y que es información confidencial debería estar cifrada o protegida. Así también las comunicaciones seguras. Cuando hablamos de comunicaciones seguras nos referimos al uso de, por ejemplo, mensajerías instantáneas, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, Signal, y también la parte de como una estrategia de seguridad propia que nosotros debemos de manejar para tener un entorno seguro, una navegación segura. Además que promueve la libertad de expresión. ¿Por qué promueve la libertad de expresión? Porque una persona en el punto A se comunica con el punto B, entonces tienen la confianza de debatir, de intercambiar conversaciones sin que nadie en medio les esté escuchando. Los estados de los datos son tres. Entre ellos se encuentran datos en reposo. ¿Qué quiere decir datos en reposo? Los datos se encuentran en reposo cuando están almacenados en cualquier medio de almacenamiento, ya sea una unidad USB, un disco duro externo o incluso en la nube. Cuando los datos se encuentran en tránsito, quiere decir que hay transacciones, hay envío y recepción de mensajes.
Cuando están en uso, quiere decir que el usuario los está consultando a una base de datos. Con todo esto, el cifrado actualmente se encuentra bajo amenaza en todo el mundo. Y no es para más, porque siendo una herramienta crucial para proteger todo lo que es la privacidad y la seguridad de nuestros datos en línea, es evidente que se encuentre bajo amenaza en todo el mundo debido a varias razones. Por ejemplo, en cuestiones de seguridad hay preocupaciones legales y políticas. Los gobiernos y las agencias de seguridad, algunos argumentan que el cifrado les puede usarse para ocultar actividades delictivas o terroristas, dificultando el monitoreo y la prevención de los mismos. Un ejemplo muy conocido es el caso del enfrentamiento entre Apple y el FBI allá por el año 2016, cuando el FBI le pidió a Apple que desbloqueara el iPhone de un atacante en un tiroteo en San Bernardino, California. Obviamente, Apple se negó rotundamente a entregar las llaves de cifrado de este dispositivo por cuestiones obvias de privacidad. Es decir, con esto, las autoridades a menudo enfrentan dificultades y estamos conscientes que enfrentan dificultades para acceder a la información necesaria, ya sea en investigaciones criminales y todo esto, pues, debido al mismo cifrado. Esto ha llevado incluso a varios debates sobre si las empresas deberían proporcionar puertas traseras para el acceso legal. Ejemplo, las discusiones en torno a las implementaciones de puertas traseras en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. Todo esto hace que durante el aumento de la ciberdelincuencia, todas estas creencias que necesitan un acceso más fácil a las autoridades para acceder a esos datos sea más evidente para poder perseguir a los ciberdelincuentes. Pero los delincuentes también pueden usar el cifrado, y es cierto. Es por eso que algunas agencias intentan y están preocupadas para poder debilitar el cifrado, para poder acceder a estos datos. Entre estos, hay varios tipos de amenazas al cifrado. Entre ellos ya mencionábamos la parte legal, pero desde la parte legal se viene la parte legislativa. Dice que leyes que crean mandatos de acceso a puerta trasera para aplicación de la ley. Es decir, también utilizar la parte legal para intentar aplicar esas leyes ya existentes para crear los mismos mandatos de acceso a puertas traseras dirigidos a los delincuentes o presuntos terroristas. Y está también el tercer tipo de amenaza al cifrado, que es la parte tangencial. Esta parte tangencial surge de tal manera que ponen como excusa que hay una desinformación digital, una fake news. Por lo tanto, no existe el acceso de puerta trasera que se pueda reservar solo para usos autorizados. Es decir, no pueden alegar que la llave del cifrado va a ser utilizada solo para los chicos buenos. ¿Ya? Es por lo tanto, tanto cifrado responsable como acceso excepcional o acceso legítimo, todo, llámese como se llame, todos estos representan puertas traseras de cifrado que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos en todo el mundo. Después tratan de implementar algo llamado protocolo fantasma. Los protocolos fantasmas no es más que agregar un tercero a un intercambio de comunicaciones cifradas sin que la otra parte se dé cuenta. En ciberseguridad le llaman un ataque de hombre en el medio o man in the middle. Obviamente, esta propuesta no va a ser viable, no es viable, ya que genera los siguientes conflictos, como por ejemplo la integridad y la autentificación de los datos, la posibilidad de introducir vulnerabilidades, el posible uso y el mal uso que esto se le pueda dar, además que viola la confianza del cliente y viola también la transparencia. Y esta parte es muy importante porque el principio de Internet está basado en la confianza y nosotros si utilizamos mensajerías seguras o navegamos en Internet, suponemos que estamos confiando ya sea en el proveedor de servicio o
o en cualquier otro proveedor del servicio que nosotros estemos utilizando. A esto viene la parte también, se le suma la parte del cifrado en IoT. En el IoT, en todo el ecosistema del IoT, cuando estamos utilizando todos estos dispositivos, una gran cantidad de datos sensibles se están transmitiendo y se están almacenando, incluyendo la información personal, ya sea datos médicos, información financiera. Así que tener el cifrado presente en todos estos dispositivos nos va a ayudar de alguna manera a estar protegidos y que no sean accesibles para personas no autorizadas. Esto reduciría el riesgo de robo de identidad, los fraudes y los otros delitos que puedan estar presentes. ¿Por qué el cifrado es crucial en este contexto? Obviamente, a mayor cantidad de dispositivos conectados, mayor va a ser el riesgo de vulnerabilidad que nosotros vamos a tener. Otra parte también, y volviendo al punto anterior, de todas las amenazas que está hoy en día están aconteciendo para el cifrado de datos, es que, por ejemplo, desde el aspecto de regulaciones gubernamentales o legislaciones, algunos países ya han propuesto o implementado regulaciones que limitan o que restringen más bien el uso del cifrado en nombre de la seguridad nacional. Tal es el caso, por ejemplo, en Australia aprobaron una ley llamada Ley de Acceso y Asistencia que otorga a las agencias gubernamentales como tal la capacidad de solicitar acceso a datos cifrados. Otro punto es la falta de cifrado adecuado que puede comprometer la privacidad de las personas y que exponen sus datos personales a terceros no autorizados. Por ejemplo, hay bastante preocupación sobre que la seguridad y la privacidad de las comunicaciones electrónicas en regímenes opresivos o situaciones de vigilancia masiva se puedan dar a conocer. La interconexión de dispositivos cotidianos a través de Internet. Sí, el Internet de las cosas, sin duda alguna, lo tenemos presente en muchas áreas de nuestra vida, tanto así que una amplia variedad de dispositivos se han vuelto para parte integral en nuestro día a día. Por ejemplo, los termostatos inteligentes, las bombillas y sistemas de iluminación que los podemos controlar y los podemos programar a través de aplicaciones móviles, digamos, para ajustar el brillo, el color, encender una bombilla remotamente o apagarla remotamente. Incluso dispositivos como Amazon Echo y Google Home utilizan asistentes virtuales como Alexa y el asistente mismo de Google para responder a preguntas, controlar todos los dispositivos del IoT en nuestros hogares y realizar tareas mediante el uso de comandos de voz. Al igual que las lavadoras, refrigeradores y otros electrodomésticos que pueden ser monitoreados y controlados a distancia para una mayor comodidad y eficiencia. Básicamente también hasta ya tenemos o contamos en el IoT con cerraduras inteligentes, los cuales son sistemas que pueden también ser controlados a través de aplicaciones móviles, permitiendo el acceso remoto y la gestión de quien puede entrar, ya sea a la casa, a la oficina o a cualquier lugar que utilicen estos sistemas. Respecto a la privacidad y confidencialidad, si bien es cierto, los dispositivos IoT recopilan y transmiten una gran cantidad de datos, algunos de los cuales pueden ser sensibles o privados, nosotros mediante el cifrado debemos de garantizar la privacidad de todos esos datos. Es decir, sin el cifrado, estos datos estarían expuestos y podrían ser interceptados o manipulados por actores malintencionados, comprendiendo la privacidad y la confidencialidad de las organizaciones y de las personas que estén involucradas. En sí, el cifrado no solo protege la confidencialidad de todos nuestros datos, sino que también nos va a asegurar la integridad de los mismos. Esto va a significar que esos datos no pueden ser modificados o alterados durante la transmisión
o su almacenamiento. El almacenamiento, ya hablábamos anteriormente, que eran los datos en reposo, lo cual garantiza que la información recibida sea precisa y confiable. Además, que la integridad de los datos nos va a evitar datos duplicados, datos faltantes, datos alterados o datos incorrectos. Cuando hablamos de datos sensibles en IoT, nos estamos refiriendo a la información personal, patrones de comportamiento o la información financiera. Es decir, en información personal, documentos de identidad, licencias de conducir, pasaporte, historiales clínicos. Patrones de comportamiento, los hábitos de consumo, las rutinas diarias, las preferencias de entretenimiento. En la parte de información financiera, las transacciones con tarjetas de crédito, débito, monitoreo de inversiones, monederos digitales, incluso los mismos pagos móviles. Para esto, el cifrado tiene estos principales beneficios. Uno, que es la seguridad mejorada, es decir, la protección contra ataques y la disminución de brechas de seguridad. La confianza del usuario. Esto va a garantizar la privacidad y la integridad de los datos. Y el cumplimiento normativo, que en algunos países exigen que sea de cumplimiento estas tecnologías para evitar sanciones y posibles problemas legales. Como recomendaciones, utilizar siempre aplicaciones de mensajería encriptada de un extremo a otro. Activar el cifrado en sus dispositivos o servicios. Utilizar contraseñas seguras. Activar el inicio de sesión de 2 factores y activar las opciones de borrado de datos. En síntesis, debilitar el cifrado no solo va a poner en riesgo la seguridad de las personas, sino también la seguridad nacional de todo un país. ¿Y por qué no nos podemos permitir que el cifrado sea debilitado? Básicamente porque si el cifrado se debilita, los atacantes podrían explotar las debilidades introducidas para acceder a estos datos y comprometer la seguridad de los usuarios, empresas, industrias o organizaciones gubernamentales. Esto también podría conducirse a una mayor cantidad de ciberataques, incluidos los robos de datos, los fraudes, los espionajes. Es decir, los sistemas de comunicación encriptados también son parte esencial para la seguridad nacional y la ciberdefensa. Las Fuerzas Armadas y las agencias, por ejemplo, de inteligencia, confían en el cifrado para proteger sus comunicaciones y la información clasificada que estos tengan. Por lo tanto, debilitar el cifrado podría facilitar, como había mencionado, el espionaje, comprometer las operaciones de seguridad nacional. Además que debilitar el cifrado también crea una desconfianza en la tecnología y pueden de tal manera erosionar la confianza en las plataformas digitales que utilizamos actualmente. Nosotros como personas desconfiaríamos de compartir información personal en línea, de hacer una compra en línea, si sentimos que nuestros datos no están adecuadamente protegidos, lo cual podría afectar negativamente la economía digital y la innovación. No sé si hay preguntas hasta el momento. Quiero ver la parte del chat, porque estoy viendo que es parte del chat. Ok. Bueno, por mi parte introductoria, esa sería Sí. Si quieres hacerlas ahora. Sí. Bueno, muchas gracias, Oscar. La verdad que muy buena tu presentación, te agradezco. Y bueno, tengo alguna pregunta que me gustaría hacerte, como por ejemplo, ¿cuál sería el papel del cifrado en la protección de la privacidad en la era del IoT? ¿Qué me decís? Bueno, excelente pregunta. En la era del IoT, el cifrado desempeña un papel sumamente crucial en lo que es la protección de la privacidad. Imaginémonos que el cifrado como tal es un candado digital
que va a asegurar todos nuestros datos en línea y lo cual va a proteger la confidencialidad, la integridad, la autenticación de cada transacción y la autorización de todas las peticiones que nosotros realicemos mientras estamos navegando, mientras estamos conectados en una red. Básicamente, el papel del cifrado es una herramienta fundamental en la construcción de un ecosistema de Internet de las cosas seguro y confiable. Sí, yo la vi. Perdón. Excelente, Oscar, muchas gracias. Y estoy mirando acá en el chat. Tenemos otra pregunta que la voy a pasar a leer y dice, ¿cuáles son los desafíos o vulnerabilidades asociados con el cifrado de datos? Vaya, sí, es una pregunta bastante relevante porque si bien es cierto, ya había mencionado que aunque el cifrado de datos sea una herramienta esencial para la seguridad digital, también presenta algunos desafíos y vulnerabilidades importantes que deben abordarse. Por ejemplo, no sé si estoy compartiendo. Bueno, por ejemplo, elegir el algoritmo de cifrado adecuado y gestionarlo correctamente puede ser un gran desafío, ya que los algoritmos de cifrado pueden volverse con el tiempo obsoletos o pueden ser vulnerables a nuevos métodos de ataque. También es importante mantenernos al día con las últimas investigaciones y mejores prácticas en cuanto a algoritmos de cifrado. Por la parte también de gestión de clave es un componente crítico del cifrado. Es decir, si nosotros llegásemos a perder o estas claves de cifrado se encuentran inseguras o comprometidas, los datos encriptados pueden quedar expuestos. Y también la pérdida de claves obviamente también puede resultar en la pérdida permanente de todos estos datos encriptados. También en el contexto de IoT, los dispositivos pueden ser vulnerables a ciertos ataques si no se implementa el cifrado de una manera segura. Dispositivos con recursos limitados pueden tener dificultades para implementar cifrado sólido y pueden ser además objetos de múltiples ataques. Por ejemplo, en lo que respecta al cifrado simétrico, no sería tan seguro, ya que el hecho de comunicar la clave no supone una gran vulnerabilidad, ya que para esto sería mejor el cifrado o criptografía asimétrica, la cual se basa en el uso de dos claves, una pública que se puede difundir sin ningún problema a todas las personas que necesiten mandarnos alguna información cifrada, y la privada, que esa no debemos revelarla nunca. Gracias. Excelente. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta en el chat. No veo, pero voy a hacerte yo una última pregunta, si puedo. Sí. Me gustaría saber cómo puede el cifrado proteger los datos transmitidos entre los dispositivos IoT y los servidores centrales. Ok, esta sin duda es también crucial en materia de seguridad en el IoT. A ver, cuando los dispositivos de Internet de las cosas envían datos a los servidores centrales, el cifrado lo que hace es encriptar estos datos antes de que sean transmitidos. Esto significa, incluso si un atacante intercepta la comunicación, los datos encriptados van a ser ilegibles sin la clave de cifrado correspondiente. Por lo tanto, en esta parte garantiza que los datos confidenciales, como ya sea información personal, datos de salud o financiera, van a permanecer seguros durante ese estado de los datos que lo habíamos llamado el estado de transmisión de los datos. Además, el cifrado protege contra ataques de hombre en el medio, en el ejemplo que poníamos de los protocolos fantasma, en los cuales un atacante va a intentar interceptar y modificar la comunicación entre dispositivos y servidores y los distintos servidores que estén actuando.
En sí, el cifrado va a asegurar que cualquier intento de modificación sea detectado y que solo los datos auténticos lleguen a su destino, preservando la integridad de los datos. Gracias. Muchas gracias, Oscar. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat, pero veo que no. Entonces, te agradezco mucho por tu presentación y también por responder a todas las preguntas. Y vamos a darle paso a Carlos Bran. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, aquí Sí. estoy. Bueno, muy bien. Bueno, voy a hacer una breve introducción sobre Carlos. Carlos Bran es director del Instituto de Investigación e Innovación en Electrónica de la Universidad Don Bosco. Es director de la Sociedad de Comunicaciones Comsoc IEEE y director de la Red para acelerar la transición de pymes a la industria 4.0 con tecnología de bajo costo, CITED. Es ingeniero eléctrico de la Universidad Centroamericana y tiene un posgrado en gerencia de tecnología de la Universidad Tecnológica de Pereira. Además tiene un posgrado en sistemas embebidos de New Mexico State University, estudios de maestría y doctorado en investigación de tecnologías de la información de la Universidad de Santiago de Compostela, certificación CCNA y CCNP de seguridad de Cisco Networking Academy y tiene experiencia laboral en empresas del área de las telecomunicaciones, sistemas de ponencia y energías renovables. Tiene experiencia académica como decano de la Facultad de Ingeniería y director del Departamento de TI y profesor de carreras de grado y posgrado en sistemas embebidos, diseño electrónico, redes, seguridad informática, comunicaciones industriales y visión por computadora. Tiene intereses de investigación que incluyen áreas relacionadas con los sistemas embebidos, energías renovables, Internet de las cosas, diseño de ASIC, protocolos de red, sistemas paralelos, visión artificial, robótica colaborativa y sistemas basados en la naturaleza. Bueno, adelante, Carlos, con tu presentación. Muchas gracias. Bien, buenas tardes o buenos días, dependiendo de quienes escuchen. Pues lo que voy a hablar ahorita va a ser un poco sobre este trabajo de investigación que hicimos hace 3 años, donde se van a presentar algunos resultados parciales y otros que le estamos dando ahorita de continuidad a este proyecto. Y más bien es una propuesta de un modelo. Estamos hablando que la seguridad es algo muy importante y se está volviendo mucho más importante para dispositivos IoT, ¿verdad? Y con un problema básico que aparece con ellos. Si nosotros reducimos el proceso de IoT, entonces tenemos por un lado los componentes que deberían de intercambiar datos. O sea, vamos a entender a eso como RTUs, ¿verdad? Que van a ser los dispositivos finales, que son los que van a ejercer acción sobre el medio o van a tomar datos de instrumentación que después los van a compartir de alguna manera con algún tipo de servidor. Puede ser un servidor corporativo y ese lo vamos a llamar como un dispositivo MTU. Y por supuesto, entre ellos van a estar intercambiando datos algunas veces que podrían ser vitales dependiendo de la interfaz que se desarrolle en los dispositivos IoT. Y a partir de eso, entonces, yo tengo siempre una falencia, y eso lo hemos notado con varias industrias, en pymes sobre todo, donde hay información que es crucial, por ejemplo, para un proceso industrial, que se está moviendo sobre una red de conexión inalámbrica que perfectamente puede ser interceptada. O sea, un ataque típico de hombre en el medio permitiría interceptar esa información y poder leer la información, y a partir de leer la información poder después yo generar información falsa que puede dar un comportamiento a industrias distintas. Entonces el problema fundamental es cómo yo protejo ese canal que lo vamos a llamar de dispositivo final. O sea, ya sabemos que existen mecanismos de cifrado mucho más potentes, ¿verdad? Cifrado simétrico, asimétrico y todas sus variaciones que podemos tener ahí. El problema de esos cifrados es que esos cifrados tienen un costo computacional alto. Costo que no se pueden dar el lujo de poder correrlos en los dispositivos IoT. Sobre todo porque los dispositivos IoT están basados en procesadores que tienen una limitación en memoria y en capacidad de procesamiento, en ciclo de procesamiento.
Este es el problema básico. Y lo que entonces estamos explorando es cómo yo puedo aprovechar, por ejemplo, un sistema basado en la naturaleza, como es el poliformismo, y una técnica que ya existe que se llama One-Time Password. Aquí conceptualizo un poco lo que es el poliformismo y prácticamente el poliformismo es algo que aparece siempre de forma natural y que va generando mutaciones genéticas a lo largo del tiempo con las generaciones que van saliendo. Si nosotros vemos en cada una de las mariposas que están ahí aparecen patrones comunes, colores comunes y que perfectamente se van cambiando a pesar de que las especies pueden ser las mismas o pueden ir cambiando de una generación a otra generación. Entonces decir, bueno, la naturaleza hace eso, ¿por qué no lo podríamos hacer con códigos? Es decir, tratemos de que nosotros alteremos esos códigos y esos códigos nos permitan entonces hacer una mutación del cifrado de datos y vamos a ver si eso no nos genera mucho costo. El segundo concepto, ya lo conocen, que es un concepto de llave fungible, ¿verdad? Es decir, one-time password, es decir, un password que solo lo utilizo una vez y después caduca, ¿verdad? Muchos dispositivos IoT utilizan esta técnica, ¿verdad? Donde hay un servidor que puede estar basado en una función de tiempo, en un contador o en un challenge, y a partir de eso utiliza esa contraseña para poder intercambiar el proceso de información, ¿verdad? Y con ese tipo de elemento garantiza de que la información está llegando desde el punto que debería de llegar hacia el servidor que debería de recibir la información. Otra técnica también interesante que podría aprovecharse. Entonces, lo que tratamos con esta investigación es tratar de mezclar esas dos técnicas para ver si es posible desarrollar un modelo que puede implementarse sobre un procesador de bajo costo, no solo de bajo costo económico, sino que de bajas prestaciones, para que pueda implementar un cifrado que pueda ser robusto y que se pueda sostener en el tiempo. La hipótesis entonces era esa. Es posible usar estas técnicas, mezclar estas técnicas para poder crear llaves de mutación, ¿verdad? Y que pudieran cifrar el proceso. ¿Cuánto podría ser el costo computacional de implementar estas técnicas de poliformismo y one-time password? Y si eso va a poder ser soportada por un dispositivo final IoT con sus recursos limitados. El alcance del cifrado es que nosotros ataquemos netamente el payload de cualquier tipo de frame que nosotros vamos a mover. Aquí pongo algunos frames en general, ¿verdad? Un frame base Ethernet, muy utilizado en dispositivos IoT, un frame base del protocolo MQTT, también muy utilizado para gran densidad de conexión de dispositivos IoT, y un olor. Entonces, es decir, como yo no quiero hacer ninguna modificación del header del sistema, o sea, que sería la parte que nos está aportando los datos, sino que simple y sencillamente sirve para poder encapsularlo, entonces lo que voy a hacer es atacar la parte del payload, es decir, la carga de datos que nosotros estamos moviendo. Entonces, nosotros vamos a atacar nuestra técnica de cifrado incorporándola en la carga de información que se está llevando. Y este es el proceso que nosotros chequeamos. Yo voy a tener un mensaje en crudo, ¿verdad? Que lo voy a tener antes de poderlo encapsular en función del protocolo con el que se va a mover. Y a ese mensaje en crudo yo le voy a agregar unos pequeños elementos. Un pequeño elemento para poder hacer ese proceso de encriptación. Es decir, voy a agregarle un pequeño header, que nosotros lo estamos incorporando como estos parámetros que está acá, y un ajuste. Si nosotros vemos la técnica en general, cómo funciona, yo voy a agarrar cierta información que me va a servir para un intercambio inicial de datos que va a estar sin cifrado, y con ese intercambio inicial de datos yo voy a crear unas tablas de llaves que van a estar desarrolladas en cada uno de los puntos que van a intercambiar información. Y esas tablas de llaves se van a mezclar con funciones de cifrado, y yo voy a poder hacer una selección de esas funciones de cifrado en función de la misma naturaleza del mensaje que se va a desarrollar. ¿Qué significa eso? Según el mensaje que yo voy a transmitir, entonces me va a permitir a mí seleccionar una llave única y una secuencia de cifrado de la información. Ambos elementos, entonces los mezclo, cifro los datos y los mando al otro elemento, que va a poder utilizar la misma llave única, y con cierto parámetro yo voy a poder encontrar la secuencia para poder descifrar la información y poder leer el mensaje. Y esa llave se funge, es decir, se quema en el momento que lo uso para intercambiar un solo mensaje como tal. Y esa es la idea de la técnica en general. A partir de eso, entonces nosotros vamos aplicando ese proceso de función, ¿verdad? Creo la aplicación de la función en el mensaje original y luego lo cifro.
Y luego, si quiero, yo le puedo montar cualquier otro tipo de cifrado adicional que ya venga en los estándares de los protocolos que estoy utilizando para la capa de transporte. ¿Cómo está formado ese encapsulado? O sea, ¿qué le agrego como encapsulado? Y aquí lo estoy poniendo de un tamaño de bits. Nos sirvió para poder probar el código en el dispositivo más pobre que tenemos de recursos para poderlo ejecutar. Y él lo que iba a tener va a ser esos 4 campos principales. Un primer campo que iba a identificar el origen y el mensaje utilizado para poder intercambiar los datos. Esto va a ser súper potente porque va a permitir que cada dispositivo IoT pueda crear volúmenes de tablas de cifrado dependiendo del par con el que esté estableciendo el proceso de comunicación. Segundo elemento, voy a tener un campo de tipo, ¿verdad? Que va a servir para poder diferenciar el tipo de intercambio de mensaje que se está dando, ya lo vamos a explicar un poco bien. Y el tercer elemento va a ser el Polyformic Sequence Nibble, le llamamos, o Nibble, que es la mitad de un byte, ¿verdad? Y que va a servir como secuencia de poliformismo. Y esa secuencia de poliformismo se va a tomar de la misma naturaleza del mensaje que yo estoy moviendo. Es decir, yo voy a tener un valor binario del payload que yo estoy manejando, entonces voy a tomar 4 de esos bits para poder utilizar la secuencia de poliformismo. Y vamos a ver cómo funciona este error. A partir de allí, describo los tipos que nosotros estamos manejando. Un primer tipo que va a servir el código tipo FCM, que es de primer contacto, es decir, la primera vez que yo voy a intercambiar datos entre pares. Este va a enviar cierta información y voy a intercambiar el ID que yo tengo, que puede ser un ID que puede ser autocreado, y voy a cambiar las semillas que me van a servir para poder construir la tabla de llaves. Esto es el primer mensaje que nosotros mandamos. Un segundo mensaje, que van a ser los mensajes regulares, es decir, una vez que yo mande el primer mensaje, cada uno de los 2 procesadores que están intercambiando datos va a poder crear sus tablas, ¿verdad? Sus tablas de cifrado, de llaves, y ya con las tablas de llaves, entonces yo voy a poder después mandar los mensajes regulares ya cifrados. Voy a tener un mensaje de actualización de llaves, ¿verdad? Que puede ser usado en el caso de que alguno de los pares, en alguno de los mensajes, dispare una alerta como para poder volver a recalcular la tabla. En caso que los dispositivos tengan limitaciones de memoria, entonces podría decir, bueno, después de usar 20 o 30 llaves, a mí se me acaba la memoria, entonces mira, necesitamos reactualizar las tablas y aquí te estoy mandando nuevos parámetros para que las reactualices. Y de esa manera, entonces, dispositivos con pocos recursos podrían reactualizarlas sin problema y podríamos, en caso de hay una violación de seguridad, también reactualizar el proceso de tabla. Y por último, un mensaje de último contacto que se lo agregamos en el caso de que yo quiera liberar un dispositivo de IoT de las tablas de intercambio. Y de esa manera libero la memoria. Si un dispositivo IoT, pues simple y sencillamente va a ser un actuador y va a recibir únicamente una información por ejemplo, el MTU, y esa información solo se la mando una vez al día, entonces yo no necesitaría mantener esa tabla de llaves para poder seguir intercambiando los datos y por tanto ya no quiero ahorita mandando mayor información y yo puedo borrar eso de las tablas de memoria. Y estas son la clave de cómo funciona el sistema. Yo voy a tener 3 funciones principales para poder operar este proceso. Una primera función que va a ser una función de scramble, ¿verdad? Que se va a aplicar a uno de los primos recibidos. Ese va a ser en el primer mensaje yo voy a intercambiar esos primos. Y junto con esos mensajes, entonces yo voy a ir intercambiando un primo P y un primo Q. El primo P sale del origen A, ¿verdad? Y manda una semilla y el otro le responde con un primo Q. Y con eso entonces va a servirme para poder crear mis funciones de Scramble. Luego de eso viene la función de generación, en el cual va a utilizar las llaves embrionarias que se van a crear. Ya van a ver ese proceso del algoritmo, que no es muy complejo, ¿verdad? Con el cual yo voy a poder ir creando un segundo primo, con el cual puedo ir teniendo una nueva llave en el proceso. Esto lo que me crea va a ser la posibilidad de que yo pueda ir haciendo una mutación de la misma semilla original. En caso que en el primer mensaje pudo haber sido interceptada la semilla original, entonces, y que algún hacker quisiera tomar, bueno, tengo el primo Q, tengo el primo P que se intercambió, pero estoy viendo el mensaje y tengo la semilla, entonces voy a tratar de replicar el proceso de cifrado con esos 3 parámetros. Sería difícil de poderlo replicar debido a que yo tengo una función de mutación. Con esa función de mutación, entonces yo vuelvo a recalcular nuevas semillas y con esas semillas entonces me sirven para poder calcular las nuevas secuencias para el cálculo de la próxima llave que yo voy a tener en la tabla.
Así cada llave se calcula con la base de un primo Q y de un primo P, y la siguiente llave se va a calcular con un nuevo primo generado a partir de la función de generación y con una nueva semilla para poder ejecutar. ¿Se ve eso? Aquí se pone el algoritmo de manera resumida, ¿verdad? Cómo lo hace cada uno de los pares IoT, y van a ver que no es muy costoso el algoritmo. Primero se hace el proceso de intercambio de llaves, ¿verdad? Primos y semillas, es decir, uno de los nodos intercambia el Q y el S, el otro de los nodos intercambia el P y el S, y el otro le responde con un Q. Y siempre se manda un número N, y ese número N sirve para poder indicar, dependiendo del que inició la comunicación, yo soy un procesador de muy pocos recursos y por lo tanto el tamaño de la tabla de llaves que vamos a construir va a ser N. Y eso me va a decir cuántas llaves va a ser las que yo voy a poder construir por cada módulo. Entonces, si un procesador es muy de bajo recurso y se conecta con un IoT que tiene un procesador de más altos recursos, entonces yo podría perfectamente ajustar ese volumen de tablas para que no le cause demasiado costo computacional a los dispositivos. ¿Qué se hace entonces en el sistema? Con esos datos que se recibe, se calcula la primera llave embrión, ¿verdad? Que se llama P0, ¿verdad? A partir de la función S, si nos recordamos, la función S es la función de Scramble, y a partir de esos elementos se calcula la primera llave. Entonces, con ese tipo de elemento, el valor de Q recibido, la semilla y el P con el que yo originé, entonces yo ya tengo una primera llave, una llave 1, ¿verdad? Y después de eso yo hago con la función de generación, creé la llave, y con la función de mutación cambié la semilla. Es decir, la semilla original que utilicé para calcular la llave K1 no va a ser la misma que voy a utilizar para calcular la llave K2, sino que ya tengo una mutación en la semilla, y al hacer una mutación en la semilla, entonces yo ya puedo calcular una nueva llave que va a estar formada por componentes que no se intercambiaron en el mensaje original. Y así yo voy creando esto hasta que el número de llaves que se acuerda crear se reduzca, ¿verdad? Y a partir de ahí se va repitiendo el proceso, cambiando desde el primo Q al primo P, y aplicándole las funciones de Scramble, las funciones de generación y las funciones de mutación para ir generando el conjunto de llaves que se van a operar. ¿Se ve? Como el tiempo es medio corto, pues acorté muchos elementos del algoritmo para poder manejar. Esto va decrementando y una vez se completa el proceso de llaves, yo eso ya lo tengo listo. Esto computacionalmente se ejecuta rápidamente en cualquier dispositivo IoT. Mecanismo de cifrado, entonces basado en las tablas que se generaron allí y el conjunto de funciones reversibles, ¿verdad? Que nosotros ya vamos a tener preprogramadas en los dispositivos IoT, el dispositivo utiliza un orden que está basado en el PSN, si lo vemos en esta parte, era este numerito, el Polyformic Sequence Nibble, y a partir de ese PSN, yo estoy haciendo ese PSN lo tomo del último mensaje para poder hacer la secuencia de cifrado que voy a utilizar. Entonces, a partir de eso digo, por ejemplo, si me da un número de PSN 5, yo voy a utilizar una secuencia de cifrado A. Si me da un número PSN 7, me va a generar una secuencia de cifrado B, etcétera, etcétera. Y así el PSN sirve como puntero para la selección del próximo PSN que se va a utilizar. O sea que hasta esto va a mutar en el proceso de comunicación. Significa que con nuevo mensaje que se reciba, yo voy a tener un número aleatorio PSN que voy a tomar del mismo mensaje, y con ese número aleatorio voy a calcular la nueva secuencia de cifrado que voy a utilizar aplicando las llaves que generé en los pasos previos. El test bench, ¿cómo lo hicimos nosotros? Desarrollamos un test bench basado en el procesador más tiny que encontramos, que fue el SP8266, con el propósito de ver cuánto va a ser el costo que vamos a manejar. Y probamos una topología de malla completa, principalmente con 4 nodos intercambiando mensajes de distinto tamaño. Entonces hacía un proceso de intercambio de mensajes múltiples y estuvieron así operando durante 48 horas intercambiando mensajes. Y ahí estuvimos midiendo el índice de utilización de memoria y de procesador, y por supuesto la tasa de error por pérdida de llaves, es decir, que perdamos sincronía de alguna manera. Usamos un pequeño jammer para poder ir generando alguna interferencia electromagnética sobre la red LoRa o la red Wi-Fi que nos estuvimos probando, para ver si eso podía ir generando algún tipo de error en la comunicación. Y estos fueron los resultados. La caja de cifrado para el procesador que es super tiny,
representa prácticamente un 1% de la memoria no volátil, que es donde se está utilizando el código para el kernel y para el código de usuario, con el algoritmo que nos estamos manejando. Los tiempos de cifrado en procesamiento son completamente asimétricos y dependen del tamaño del mensaje. Para el hardware fue aproximadamente de 138.601 microsegundos, estamos hablando un poco de 138 milisegundos a 280 milisegundos, ¿verdad? O sea que al final el proceso es relativamente rápido y no genera mayor costo para cualquier tipo de dispositivo IoT. No se presentaron errores debido a la pérdida de sincronización de llaves, a pesar del jammer que se le puso al test bench, no se presentaron ningún tipo de error, y el despliegue de la caja de cifrado no afecta otras estrategias de seguridad. Es decir, yo estaba cifrando mensajes y adicionalmente puse el cifrado de LoRa, el que viene en algunos productos comerciales de LoRa, se lo apliqué y eso no afectaba el proceso de la comunicación. O sea, era transparente si yo le quería agregar cajas de encripción mucho más potentes que las que estábamos utilizando acá. Los próximos pasos que ahorita estamos manejando, de hecho eso ya está trabajando en otros proyectos de investigación, es cómo yo hago este algoritmo, lo puedo llevar a hardware. Es decir, voy a ver si puedo llevarlo en un FPGA, que es donde lo hemos estado probando ahorita, y ese algoritmo llevado a hardware, poderlo después implementar en un producto para poder hacer los canales de cifrado individualizados, ¿verdad? El otro elemento es una evaluación del punto de quiebre de la solución. Sabemos que cualquier mecanismo de cifrado siempre se va a poder quebrar, eso es casi una premisa, siempre que haga un buen ataque de fuerza bruta. Aquí el problema es cuánto tiempo yo invierto en poder crear o poder quebrar el sistema. Normalmente si yo voy cambiando o mutando el proceso, a pesar de que yo pudiera quebrarlo en 10 minutos el proceso, esa llave que yo voy a tener ya rota no me va a servir para el siguiente mensaje que se intercambie entre los dos elementos. Pero igual, quisiéramos probarlo así, con un nivel un poco más potente para poderse desarrollar. Y por supuesto estamos desarrollando un sistema de alerta por violación de integridad. El sistema no protege la violación de integridad, es decir, el hombre en el medio, si bien no podría quebrar la información o leerla, pero sí le podría inyectar alguna información adicional que pueda dañar el proceso. Eso se le está agregando también un nuevo código al payload y es parte de un proyecto de investigación que estamos desarrollando. Y por supuesto lo estamos evaluando la robustez del modelo con recursos mucho más grandes. Es decir, ¿qué tal si esto lo llevo a un intercambio de información que se hace entre móviles o entre computadoras? Es decir, sobre un payload mucho más grande, yo voy a mover este elemento de cifrado y con un número de bits mayores. Una computadora y un móvil van a tener procesadores más grandes, entonces yo lo podría subir de una llave de 16 bits, que es la que estamos utilizando, creo que no lo mencioné por allá, para los dispositivos IoT, llevarlo a una llave de 64 bits y veamos el nivel de robustez que tenemos en el sistema. Son trabajos que ahorita Carlos, perdón que te interrumpa, pero quedan 5 minutos. Ah, bueno, vale, ya estoy terminando. Sí, bueno, de aquí llevo fue justito. Fue justo. Sí, entonces, esa es la parte ahí que falta, que estamos ahorita evaluando, ¿verdad? Que estamos tratando de probarlo para ver si esto lo podemos proponer como una alternativa para que los usuarios puedan crear sus propios mecanismos de cifrado y que no dependan de terceros. Entonces, esto va a dar una facilidad para que la gente pueda proteger la información y compartirla solo con los pares que les interesa, ¿verdad? Y esto sería, pues, así a grandes rasgos la presentación con el corto tiempo. Creo que no me pasé mucho del sistema. Muchas gracias por la atención. Este es el grupo de investigación que tenemos acá, pues, algunos más viejos, otros más jóvenes, pues, que están trabajando en esto. Tenemos ahorita 3 doctores, un candidato a doctor y el resto son magíster en áreas relacionadas con ingeniería, ¿verdad? Muchísimas gracias y estoy abierto a preguntas. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y bueno, veo que tenés un gran equipo atrás, así que excelente. Y bueno, muchas gracias por tu presentación. Vamos a leer algunas preguntas que tenemos en el chat y voy a empezar por la última, que dice, en la presentación se menciona al microprocesador ESP8266. ¿Han realizado pruebas con procesadores como el ESP32, muy usado en productos domésticos de IoT, o los de Amtel usados por Arduino? Sí, de hecho, el
el proceso se seleccionó el 66 porque es un procesador super tiny y lo que queríamos era ver si el algoritmo corre allí, corre en cualquier cosa. De hecho, lo ejecutamos en el ESP32 también para un proceso y lo corrimos en Arduino y obviamente el costo que tenían esos procesamientos era todavía más inferior al que calculamos con el ESP32. O sea que perfectamente se puede integrar a cualquier dispositivo IoT. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Voy a leer, tenemos unos minutos, o sea que voy a pasar a leer dos preguntas más que tenemos en el chat. Una pregunta de Juan Medina dice, ¿cómo afecta o cómo se implementa la operación del cifrado polimórfico la necesidad de procesamiento en tiempo real o cuasi real que tienen muchas aplicaciones de IoT? O sea, el nivel de procesamiento realmente no se había afectado. Como los datos que les mostré allí eran datos que eran mínimos, digamos que como costo de cifrado, yo voy a estar gastando en promedio 138 milisegundos para poder ir haciendo ese elemento de cifrado en el mensaje. Si nosotros tenemos que muchos de los dispositivos IoT están midiendo variables inerciales, que normalmente se están haciendo por periodos de 1 minuto o 5 minutos, eso es insignificante para el proceso. Creo que no afectaría absolutamente en nada en esa línea a la hora de implementar. Bien, muchas gracias. Paso a la siguiente pregunta. Dice, ¿es posible que los patrones de cifrado sean alterados por posibles atacantes? ¿Cambio de patrones, por ejemplo? No, más bien no sería posible, pero sí podría alguien hacer como un no repudiation, ¿verdad? Es decir, yo me pongo como que si fuera algo, un dispositivo de IoT para poder intercambiar datos, pero debería de poder saber o poder tener acceso al dispositivo IoT como para poder ver el ID. Ahora, eso es un elemento de costo que puede pasar. O sea, yo puedo utilizar cualquier tipo de herramienta como Postman, ¿verdad? Y con Postman poder construir la misma secuencia de mensajes para poderlo mandar. El problema se daría que yo me podría decir, bueno, quisiera que intercambiaras datos conmigo, tu servidor, ¿verdad? Porque yo soy el dispositivo IoT, pero el servidor va a tener ya pregrabadas todas sus funciones de mutación, sus funciones de generación y sus funciones de scramble, que yo no las voy a tener en el dispositivo. Entonces, para eso, la única manera de poderse interceptar es que yo me robara uno de los dispositivos IoT, lo destripara, le hiciera ingeniería inversa y leyera los códigos de cero. Y a partir de allí, pues, poder hacer la implementación de esa función. Bien, perfecto. Bueno, y te voy a hacer una última pregunta. ¿Cómo ven los gobiernos este tipo de cifrados? ¿Hay algún tipo de restricciones que se apliquen en diferentes lugares? Contanos un poco esa visión bueno, que no deja de ser fundamental, ¿no? Pues yo creo que Gracias. este elemento siempre va a ser un problema para los gobiernos. Pues, o sea, todos los gobiernos siempre están muy adelante, la NSA siempre está muy adelante en los mismos protocolos de encriptación que estamos utilizando. Entonces, para ellos, si yo voy incrementando o voy creando un código de encriptación que cambia, entonces sería un problema. Pero prácticamente yo lo podría customizar, o sea, yo podría poner las funciones de Scramble, las cambio, o sea, estas van a quedar en el código, pero yo perfectamente podría decir, bueno, las funciones que voy a utilizar o las funciones reversibles para encriptado, yo las elijo. O sea, puede elegir de estas 10, o yo elijo 20, o elijo 30, y las llaves van a cambiar. Yo creo que los gobiernos que les gusta espiar y que en general a sus usuarios siempre van a tener un rollo con este tipo de tecnologías si llegara a convertirse en un estándar como tal. ¿Por qué razón? Porque esto le implicaría, bueno, conseguirse los chips, que sería fácil romper el proceso de los chips. Ahora, si eso lo llevas a un producto final, es a un chip, es decir, yo en un momento determinado quiero intercambiar datos contigo, perfectamente lo conecto, eso lo intercepto en el mismo cable Ethernet de mi computadora, meto el chip y ¡pum! Y ya va. Y el proceso de encriptación es prácticamente inviolable. No, obviamente eso lo tenemos que probar cuánto tiempo se tardaría en violarlo y en eso estamos en los procesos de investigación actuales. Buenísimo, Carlos. Bueno, vamos a sacar del recording la parte de que a los gobiernos les gusta espiar. Perdone. Bueno, no, bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación. Igual a Oscar, gracias por estar acá.
Y bueno, le devuelvo la palabra a Óscar, que tengo acá sentado a mi izquierda, para que haga la presentación del siguiente panel. Y bueno, muchas gracias nuevamente.